serie Rompiendo los Patrones del Pecado. Y hemos llegado, bueno, hace 2 domingos el pastor Alfredo presentó, sí, no hace, nomás, porque estoy un poco perdido, hace varios domingos, digamos, el pastor Alfredo predicó la primera enseñanza sobre Sansón, su nacimiento, en el capítulo 13, y pues, es una introducción larga a la vida de él sobre su nacimiento. ¿Y eso qué hace? Pues aumenta la expectativa de este hombre. Porque cuando Dios habla de un nacimiento tan especial, prometido, con ángeles y todo, uno espera escuchar o ver a un hombre maravilloso, ¿cierto? Pero tengo malas noticias, que va a ser más bien una gran decepción la llegada de este hombre, Sansón. Y cuando tú piensas en Sansón, ¿en qué piensas? Pensamos en su fuerza, ¿cierto? Pensamos en un hombre fornido, un hombre muy fuerte. Pensamos en sus logros, sus hazañas, sus demostraciones de fuerza, ¿cierto? Lo que hacía. Y de hecho leí esta mañana que, o no había notado, pero son 10 demostraciones de fuerza que él muestra en el texto. Desde lo que vamos a ver hoy hasta el otro domingo, cuando él lleva el portón de la ciudad de Gaza, lo lleva en sus hombros, y cuando él rompe puertas como si no fuera nada, ¿cierto? Cuando él hace todas estas cosas, nos hacen pensar quizás que era por lo menos el hombre más fuerte de la Biblia y quizás el hombre más fuerte de la historia, aunque no sé si es verdad o no. Pero el caso es que en la Biblia es el hombre que más se destaca por su fuerza. Ahora, lo más irónico de esto es que este hombre, yo les propongo que también es uno de los hombres más débiles de la palabra de Dios. ¿Cómo les parece? Un hombre fuerte pero débil en muchos aspectos. Y al estudiar esta semana yo meditaba en eso mucho, porque cuando leemos sobre él, lo que nos incomoda de él es que vemos en él mucho de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener muchas fortalezas. Si tú eres creyente, tienes un don espiritual por lo menos. Tienes una fortaleza. Dios te ha dado cosas. Pero también cuando piensas en tu vida, si tienes una debilidad mal manejada, como pasó con Sansón, que tenía varias, esas debilidades, ¿qué hacen con la fortaleza que tenemos o el don que tenemos? Muchas veces por una debilidad no manejada como Dios quiere, eso va a socavar todo lo bueno que hemos podido hacer o lo que podríamos hacer. Y por eso Pablo ora para que no sea descalificado del ministerio, porque él lo entendía también. Entonces, con eso en mente, vamos a orar, porque para mí esta semana pasada fue una semana de mucha reflexión, y espero que sea un tiempo para ustedes también igual. Oremos. Padre, estamos frente a tu palabra, y vamos a leer algo, Padre, que nos recuerda nuestras debilidades, Padre. Al leer sobre este hombre, vemos, Padre, que él fue un hombre común y corriente en muchos sentidos como nosotros, Padre. Somos diferentes, de una cultura muy diferente, de costumbres diferentes, pero, Padre, al fin y al cabo, nosotros también tenemos muchas debilidades. Y oramos hoy que tú nos ayudes a pensar en ellas como tú quieres, Padre, y también a manejarlas, Padre. Oramos también que uses tu palabra para exaltar a Cristo hoy, Padre, porque queremos verlo, como hemos cantado, ver su rostro y realmente ser edificados hoy al entender que nosotros no tenemos ningún medio por el cual pudiéramos ser salvos, sino solamente a través de Cristo. Ayúdanos a glorificarlo hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como ya mencioné, vemos aquí una larga introducción en el 13 y el último versículo del 13, el 25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces vemos aquí que el Espíritu obra
momento vemos que la obra del Espíritu es evidente con estos jueces, porque normalmente pensamos en la obra del Espíritu como una obra interna para transformarnos, producir su fruto en nosotros, pero tenemos que decir aquí que lo que Él va a hacer con Sansón es más algo externo, porque después podemos debatir sobre esto, pero yo veo en Sansón un hombre no piadoso, un hombre no entregado a Dios. A pesar de eso vamos a ver que Dios lo usa. Lo que vamos a ver hoy son 3 debilidades de Sansón, y al meditar en estas debilidades podemos pensar en nosotros también. Como mencioné, quiero que cada uno piense si tiene algunas de estas debilidades. Y también al meditar en ellas, necesariamente, si leemos toda la Biblia como un libro completo, mirar las debilidades de Él nos llevan ¿a quién? A Cristo. Nos llevan a Cristo porque vemos en cada juez lo que ellos no tenían. Y cuando miramos eso, vemos en nuestro Señor lo que Él sí tiene. Porque con cada debilidad de Sansón se destaca el amor, la integridad, el carácter del Señor Jesús. Y quiero que veamos eso también al finalizar. Entonces miremos primeramente el capítulo 14, 1 a 3, para ver la primera debilidad. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora, hermanos, cuando vemos la palabra descender en el Antiguo Testamento, habla aquí literalmente porque Timnat quedaba más abajo en altura, en la frontera entre la tribu de Dan y el lugar en donde viven los filisteos. Pero también cuando vemos esta palabra y aparece varias veces en el texto, nos habla también de un descender espiritual. Porque el Espíritu vino sobre él, pero el resultado aquí va a ser que él descienda, curiosamente. Y vamos a ver que él ve, ahí dice, vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella ¿qué dice iglesia? Me agrada. Ahí literalmente me agrada en hebreo es que me es placentera, me es agradable a los ojos. Y vemos aquí que Sansón no está pensando en dialogar con esta mujer para conocer sus cualidades, para entender si tiene una vida con Dios. Solamente el texto dice que vio en Timnat a una mujer. Yo no sé ni siquiera si habló con ella en ese momento, pero la vio y ya dijo: no, esta es para mí. Entonces adivinen cuál es la primera debilidad ahí. Y la vamos a ver varias veces. Es una debilidad sentimental. Es una debilidad sentimental porque este hombre precisamente lucha con sus ojos, el deseo de sus ojos, y vamos a ver que tiene debilidades con varias mujeres. El texto nos habla por lo menos de 3 mujeres, 2 sin nombre y la última, la famosa Dalila. Pero aquí vemos a esta mujer, ni siquiera el texto la nombra, porque para Sansón él no está pensando en conocerla, en saber si es una mujer que tiene, como ya mencioné, que tiene buenas cosas, sino que es una mujer filistea, es una mujer seguramente exótica, es una mujer muy hermosa, y él dice: no, esta sí, que me llamó la atención de todas, esta sí la quiero. Y él hace un poco grosero con sus padres, ¿verdad? Porque al finalizar ellos tratan de razonar con él: Sansón, no podrías buscar a una mujer dentro del pueblo de Israel, tú eres nazareo, recuerda. Pero él no quiere. Él quiere simplemente esta mujer, y vemos aquí su debilidad sentimental. Ahora, cuando pensamos en el tema del libro completo, ¿cuál es? ¿Cómo dice el último versículo del libro? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le
que hace lo que le parece. Él simplemente ve algo y quiere hacerlo. Y vemos ahí una gran debilidad sentimental también. Ahora, el mundo diría que esto fue amor a primera vista, ¿cierto? Y en una película, ¿cómo sería esto? Ahí Sansón, él va caminando y aparece una señorita filistea, sale de su casa y en cámara lenta vemos esa primera mirada, ¿verdad? Y hay química, hay atracción y la música sube y todo. Pero eso no es amor, ¿saben? Eso es simplemente una atracción. Ahora, muchas veces no hay nada malo en una atracción porque puede empezar algo real, que el amor requiere tiempo para cultivarse y todo. Pero lo que vemos aquí no es eso. Sansón no está pensando en cultivar ese amor, crecer en el amor con ella, conocerla bien, conocer a su familia, hacer la voluntad de Dios. No, él está pensando, es tremenda mujer y la quiero ya. Es lo que está pensando, ¿ok? Obviamente es una debilidad muy grande. Y esta mujer, bueno, como nazareo, él no debía, bueno, como israelita tampoco, él no debía casarse con ella, porque en la palabra vemos algunas mujeres de las naciones piadosas. Por ejemplo, Ruth es un ejemplo, ¿cierto? Pero esta mujer no es Ruth, para que sepa. Entonces vemos aquí esta debilidad y el principio aquí, ¿cuál sería entonces? Si pensamos en un principio bíblico, pues no debemos tener un yugo desigual, o no debemos buscar un yugo desigual como Sansón hizo, como israelita. Pablo lo dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Obviamente, Sansón aquí en su vida no es un gran ejemplo para nada, pero podemos mirar lo que él hizo, porque él sintió una atracción, ¿cierto? Y él simplemente fue tras esa atracción. No escuchó a sus papás. Por lo general, si nuestros papás nos dicen, no, tú no debes casarte con ella, pues hay que pensar. Hay excepciones, entiendo, pero por lo general, si vamos en contra de los papás, ¿y qué vimos de los papás de él en el 13? Vimos que eran personas piadosas, que conocían a Dios, que querían agradar a Dios. Recuerden el 13:12, miren el capítulo 13:12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Es decir, el papá quiere hacer la voluntad de Dios y lamentablemente el hijo no le interesa eso, no le importa eso, él quiere hacer lo que quiere hacer. Entonces, cuando pensamos en nuestra vida, tenemos que pensar qué quiere Dios para mi vida sentimental. Y eso yo no puedo generalizar porque va a ser diferente para cada uno, ¿cierto? Porque estamos en diferentes estados matrimoniales, algunos solteros, algunos casados, quizás algunos divorciados. Y debemos pensar qué quiere Dios en mi punto de vida, en donde estoy yo, qué quiere Dios que yo haga. Esa es la pregunta. Y eso, como escuchamos hace 8 días, significa negarnos a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, yo hablo de mí como casado. Si yo me encuentro en la calle con una mujer hermosa, yo no puedo tratarla como traté a mi esposa cuando la vi la primera vez. O bueno, no la traté nada, sino que la vi y pensé en ella, ¿no? Pero yo no puedo dejar que mis emociones y uno no puede empezar a componer una poesía en su mente por la hermosura de la mujer y todo eso, no. Porque Dios me ha dado a mi esposa y yo debo serle fiel, ¿cierto? Entonces yo tengo que rechazar esa debilidad si la tengo, porque no es de Dios. Ahora, cada uno debe pensar en dónde está en ese punto. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Y ahí tienes que enfocar, porque eso va a ser diferente para cada uno. Y obviamente, como pastores estamos para aconsejarnos con eso. Porque qué hermoso recibir
recibir una llamada de un joven o de una joven: pastor, necesito ayuda porque estoy contemplando qué hacer en mi vida sentimental. Y por cierto, no recibimos muchas llamadas así. Pero es muy bueno. Y cuando un joven o una joven está pensando en eso, gloria a Dios, ¿cierto? Si hablan con sus papás: papá, mamá, ¿qué piensan de esta persona? ¿Cierto? Me conviene, es una persona de Dios. Y vemos aquí que Salomón simplemente se entrega a su deseo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, y no piensa en la voluntad de Dios. Ahora, ¿será que nosotros podemos tener esa misma debilidad? Vamos a hablarlo más adelante, pero a veces sentimos una debilidad en esta área. Porque como Pablo dice, 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y yo siempre siento mucho temor por aquella persona que dice: no, pero yo nunca he luchado con eso. Yo estoy exento a ese pecado. Yo soy muy fuerte en esta área. Pero hermanos, tenemos que recordar que todos podemos luchar con una debilidad sentimental. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué hacemos con esa debilidad? Ya mencioné que tenemos que mirar a Cristo. ¿Por qué tenemos que mirar a Cristo? Ustedes saben que cuando pensamos en otra persona, esa persona, por más atractiva que sea, por más piadosa que sea, que más maravillosa que sea, esa persona no puede suplir nuestra necesidad más importante. Y cuando hacemos de esa persona un ídolo, ¿qué pasa? Cuando esa persona toma el lugar de Cristo, ¿qué pasa? Se desvía todo. Y eso incluso en un buen matrimonio. Si yo pongo a mi esposa por encima de Cristo, ¿qué pasa en mi matrimonio? Ya se va a desviar, ¿cierto? Porque realmente debemos entender que Cristo es el único Salvador. Mi esposa no es mi salvadora. Ella es una muy buena mujer, gracias a Dios por ella, pero ella no me puede salvar. Y hay uno solo que nos puede salvar, es Cristo Jesús. Y tenemos que gozarnos en Él. Y cuando estamos luchando en la parte sentimental, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar, como siempre, nuestra satisfacción en Cristo. Porque Él sí suple toda necesidad. Y en nuestro momento de soledad, de tristeza, de dificultad, Él es fiel. Amén. Él es fiel. Él está ahí siempre y suple, satisface esa necesidad. Porque Él es nuestro buen Salvador. Entonces, la primera debilidad es una debilidad sentimental. Miremos la segunda debilidad, el versículo 4. Y vamos a leer aquí algunos versículos. El 4 dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y nuestro hermano Raúl nos hizo repetir algunas palabras. ¿Recuerdan cuáles eran? Que Dios gobierna sobre todo. Él es soberano. Y vemos aquí su soberanía porque los israelitas estaban cómodos bajo el yugo de los filisteos. Ellos, lo vamos a ver más adelante, ellos decían: no, pues ellos están sobre nosotros, pero está bien. ¿Y qué quiere hacer el Señor? Alborotar ese avispero. Él quiere hacer algo para que ellos se sientan incómodos con los filisteos, y lo vamos a ver en esta porción. Miren el 5. Y Sansón descendió, otra vez la palabra, con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Leí algo en un comentario que decía: Sansón era como este león. Porque ¿qué hace un león? El león sigue sus instintos. Un león sigue sus ojos, sus deseos, lo que quiere hacer. Y me gustó el comentario: Sansón era igual. Él veía algo y quería hacerlo. Él no pensaba, sino que reaccionaba.
Miren lo que pasa. El 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Bueno, nunca lo he hecho, pero es un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Nuevamente lo vemos aquí, y dice que agradó a Sansón. Esta vez sí habló con ella por lo menos. Pero nuevamente no estamos pensando en conversaciones sobre, bueno, ¿qué crees sobre Dios? ¿Qué crees sobre el estilo de vida que queremos llevar? ¿Cómo vamos a criar nuestros hijos? No, él está pensando en otras cosas entonces. El 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Ahora, pregunta, ¿cómo olería ese cuerpo cadáver de ese león? Yo creo que ese olor es el más feo, ¿cierto? De un cadáver muerto de un animal, que a veces caminamos y olemos eso. Pero aquí Sansón, él no piensa en eso, él no piensa en su voto nazareo, que no debía tocar un cadáver, sino que él quiere ver lo que ha hecho con sus manos, ¿cierto? Seguramente decir, wow, yo hice esto. Y también se acerca y ve una miel ahí dentro del cuerpo. Y tomándolo, el 9, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Y vemos ahí que él quiere esconderles la verdad sobre este animal muerto. ¿Por qué? Porque ellos lo iban a regañar por eso. Ellos no querían comer esta comida inmunda, impura, porque venía de un animal muerto. Pero Sansón, ¿qué hace? Él en su mente, y el texto no lo dice, pero yo creo que él justificó esto en su mente. Y algunos comentaristas diciendo, quizás la miel, él veía esto como una señal de la aprobación de Dios. Bueno, estoy bien porque Dios ha provisto una miel que es una señal de que todo anda bien. Entonces él quiere compartir eso con sus padres. Él justifica en su mente lo que hace. Entonces vamos a ver aquí que la segunda debilidad es una debilidad mental. La primera debilidad era una debilidad sentimental y la segunda es una debilidad mental, porque él justifica lo que hace. O si queremos nombrarlo con otro nombre, podríamos usar el nombre la autojustificación. Porque él entiende quién es él, pero en su mente justifica lo que hace. Y miren eso en el 10 también. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y allí la palabra banquete es una palabra interesante en hebreo, que es una palabra compuesta de la palabra beber. Entonces no estamos hablando de una fiesta cristiana, estamos hablando de una fiesta con trago, con alcohol, una fiesta de bebidas literalmente. Y obviamente Sansón, como nazareo, ¿cuál fue su voto? Él no debía tomar alcohol. Entonces lo vemos aquí y él justifica esto también. Bueno, los demás lo hacen, los jóvenes lo hacen, entonces yo voy a también hacer una fiesta de bebidas. Algunos quizás pensarán, no, pero él solamente tomó por imán. Pero de lo que podemos entender de su carácter, seguramente él no solamente hizo el banquete, sino que tomaba también. Por lo menos nos da esa impresión el texto. Entonces vemos aquí su autojustificación. Él estaba haciendo cosas que iban en contra de la palabra de Dios, de lo que él había él había sido dedicado como nazareo, ¿cierto? Y en un libro que se llama Hay errores, pero yo no soy el culpable, los autores hablan de esto. Ellos dicen lo siguiente:
Cuando cruzamos estas líneas, estamos justificando un comportamiento que sabemos que está mal, precisamente para que podamos seguir viéndonos a nosotros mismos como personas honestas y no como delincuentes o ladrones. Ya sea que el comportamiento en cuestión sea algo pequeño, como derramar tinta en una concha de un hotel, y no leí la otra parte, pero habla de un hombre que fue a un hotel y se le cayó un lapicero en la concha o en el edredón del hotel y se dañó el edredón. Pero él iba a decirle a la administración y después un amigo me dijo, no seas fanático. Porque los hoteles tienen un rubro para cubrir ese gasto, no tienes que decir nada. Y se convenció. Entonces, el autor dice, ya sea que el comportamiento en cuestión sea algo pequeño como derramar tinta en la concha de un hotel, o algo tan grande como la malversación de fondos, el mecanismo de autojustificación es el mismo. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña, ¿cierto? ¿Qué dice sobre nuestro corazón? Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso. Entonces nosotros somos muy buenos para justificar lo que hacemos, como Sansón. Él sabe justificar lo que hacía y realmente si pensamos en él, yo creo que él diría que estoy bien. Si le preguntáramos, ¿cómo estás, Sansón? No, yo estoy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Andamos bien? Porque sabe justificar eso en su vida. Y fácilmente como él, acomodamos la verdad de Dios y lo escuchamos. Nuevamente, el sermón de hace 8 días, si no lo escucharon, escúchenlo. Porque habla de Cristo, lo que él demanda de nosotros, que es un discipulado pleno, completo, de no acomodar la verdad. Pero ¿qué tan fácil lo hacemos? ¿Y qué decimos? No, todo el mundo lo hace, yo simplemente lo he visto y lo hago, ¿cierto? En cuanto a muchas cosas, y escuchamos algunas en el taller de finanzas también, que fácilmente, para no pagar el IVA o para robar cosas de la empresa o robar el tiempo cuando tenemos que estar trabajando o robar la luz, ¿cierto? Juzgamos o justificamos muchas cosas, ¿cierto? Y no sé si algunos vieron esto de un joven, yo lo vi en YouTube, pero un joven que se pasó un semáforo en rojo en Bogotá. Y había un canal de televisión ahí grabando y lo para el hombre y le dice lo siguiente: ¿por qué se pasó el semáforo en rojo así? Lo estábamos viendo, ¿por qué lo hizo? Y el muchacho dice, no sé, de pronto me gusta la adrenalina. Pero ¿no cree que es un poco irresponsable más allá de la adrenalina? De pronto, pero si yo siento que mis límites me mantengo bien, de pronto no soy imprudente. Y el hombre sigue y le pregunta, y si yo le hago una pregunta y si llega un conductor, Dios no lo quiera, lamentablemente lo llega a atropellar, ¿qué pasa ahí? Todos en algún momento tendremos que morir, ¿no? Dice el hombre. ¿Pero a usted le parece una respuesta válida esa? No, pero es mi respuesta. Así dijo el muchacho. Y eso es lo que hacemos nosotros a veces, contestamos, ¿cierto?, ante cosas de la palabra de Dios y sabemos que estamos autojustificándonos y no estamos leyendo lo que Dios dice y haciéndole caso como Dios dice, sino que lo justificamos en nuestra vida. Y realmente, hermanos, tenemos que tomar esto en serio. Porque cuando Dios nos llama, Él no nos llama a ser como todo el mundo, ¿cierto? Él nos llama a marcar una diferencia. Y tenemos que hacerlo en todo aspecto de nuestra vida. Ahora, en la vida de Sansón no vemos eso. No vemos eso. Pero nuevamente, si pensamos en nuestro Señor Jesús, ¿qué vemos en Él? Pues Él tenía tentaciones, ¿recuerdan? Y en ninguna tentación se dio ante eso. Incluso ante el mismo Satanás no se dio, porque Él dice, escrito está, escrito está. Y cita la palabra de Dios y sigue la palabra de Dios como nosotros debemos hacer. Ahora, como ya mencioné, todo esto tiene un propósito más grande. Miren el 4:3. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová,
porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces vamos a ver que Dios hace algo con él, como vimos en Isaías. Dios puede usar una nación pagana para hacer su voluntad. Él no es culpable del pecado de Sansón, pero él usa a Sansón. Entonces miren conmigo ahí lo que, bueno, eso en cuanto a su debilidad mental, ¿cierto? Su debilidad mental. Bueno, pensemos un momento en esto, con estas debilidades de justificarnos. ¿Qué debemos hacer cuando sentimos esta tentación? Hay algo que pasa y nosotros vemos que hay una tentación. ¿Qué debemos hacer cuando nosotros estamos tentados a caer en eso? Yo pienso en el Salmo 19, que es maravilloso, habla de lo que hace la palabra de Dios. ¿Recuerdan eso? Y al final David dice, bueno, en el 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, con esas debilidades, hermanos, tenemos que orar constantemente. Dios, ayúdame a ver mi debilidad mental, si la tengo. Si yo quiero justificar algo, Padre, ayúdame a morir a mí mismo, a mis deseos, a lo que yo quiero para hacer tu voluntad. Pero eso no es fácil. Y cuando pecamos también, vamos a ver más adelante con Sansón, Sansón nunca reconoce su pecado. Incluso cuando él ora de manera egoísta. Pero cuando nosotros vemos un pecado, ¿qué debemos hacer? Reconocerlo, ¿cierto? Incluso en el mismo Evangelio, en 1 Corintios 15, 3 y 4, Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, no voy a hacer la pregunta, pero piensen, si has recibido el Evangelio, si es así en tu vida, ¿qué has dicho con respecto a tu pecado? Yo soy pecador, ¿cierto? Cristo murió por nuestros pecados. Eso reconoce abiertamente que Él murió porque hemos pecado. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto reconocer nuestro pecado? Nos cuesta, ¿cierto? Y queremos justificarlo y hacer excusas como hacía Adán, como hacía Eva, como hacían muchos en la Escritura. Pero Dios quiere que reconozcamos el pecado que hemos cometido o reconozcamos también nuestra debilidad mental para justificarlo. Miremos entonces la tercera debilidad. Aquí el 11. Dice, bueno, vamos a leer el 10 para recordar en donde estábamos. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Ahora, no sé ahí si lo hacen, porque era un hombre tan fuerte, dicen, no, necesitamos 30 hombres por si acaso, ¿cierto? Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Cuando yo leo eso en 14, yo digo, pero ¿quién podría adivinar ese acertijo? ¿Ustedes creen que alguien lo podría hacer? Solamente usando la mente es imposible, creo. Entonces, lo que los filisteos ven es que él se está burlando de ellos, porque les da un acertijo imposible de solucionar. Entonces es otro insulto encima de lo que vamos a ver en toda la escena. Miren aquí también el 15, dice al séptimo, o en algunos manuscritos dice al cuarto día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma,
para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Qué tremendo, ¿verdad? Ser esta mujer, esta presión entre su marido y su pueblo dice, bueno, si no haces lo que queremos, te vamos a quemar con tu familia, con tu papá. Tremendo, ¿cierto? Otra cosita que algunos comentaristas han dicho, que Sansón da un enigma, pero Sansón mismo es un enigma. Interesante, ¿verdad? En la vida de este hombre, como ya hemos mencionado, vemos un hombre fuerte, pero vemos un hombre débil. Vemos un hombre misterioso a veces por qué hace lo que hace o por qué no hace lo que no debería hacer. Entonces, pero eso nos hace pensar en nosotros también. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué soy así? A veces nosotros mismos podemos ser como un enigma para los demás o para nosotros mismos, porque hay cosas en nosotros que no están bien a veces, ¿cierto? Entonces pensemos en eso. Miren lo que pasa. El 16, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Es un comentario extraño, ¿cierto? Porque, ¿cómo fue el trato de Sansón con sus papás? Él no les hizo caso. Ellos eran sabios y no les hizo caso. ¿Y por qué menciona a sus papás aquí? Pues está buscando pretextos, está buscando excusas, ¿cierto? Y vemos aquí el 17 claramente su debilidad. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Aquí vemos su debilidad, y es una debilidad emocional. Una debilidad emocional. Vimos una debilidad sentimental, una debilidad mental y aquí una debilidad emocional de ese hombre. Y la vamos a ver más adelante también, de otras formas, y con Dalila al final pasa lo mismo. Esta mujer ya lo cansó, llorando todo el tiempo, manipulándola, ¿no es cierto? Usando sus lágrimas para lograr lo que ella quería. Obviamente no podemos culparla por la presión que también ella sentía, pero vemos en Sansón una debilidad, porque él, ¿a quién quiere agradar? Él quiere agradar a los demás. Él no está pensando en qué quiere Dios, sino qué quieren los demás. Y vamos a ver eso más adelante también. Miren el 18. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no harases con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Bueno, cuando vio a esta mujer la primera vez le agradó muchísimo, pero ya como habla de él, mi novilla, ¿sí? Como un animal, ¿cierto? Y es un insulto hacia ellos también porque insinúa que ellos habían hecho algo indecente con ella también. Si no harases con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en el ojo se volvió a la casa de su padre. Ahí vemos su debilidad emocional. Se rige por su ira y su enojo y no tiene autocontrol o dominio propio, ¿cierto? Y lo más fuerte de todo, miren el 20, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Y como decimos en inglés, ups, qué terrible, ¿no? Eso, porque realmente encima de todo le da, el papá de la mujer se la da a su amigo. Y vemos aquí entonces que como lectores sabemos eso, pero Sansón no sabe eso.
Miren el 15:1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Y hermanos, yo propongo ahí que es una de las preguntas más bobas de la Biblia. ¿No es más hermosa su hermana? ¿No te gusta la hermana menor? Es más bonita, ¿verdad? Y Salomón, como hombre sin dominio propio, que dice en 3, entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras. Bueno, aquí aprendí algo nuevo en el estudio, que es la misma palabra chacales que zorras. Entonces, no sabemos si eran zorras o si eran chacales. El chacal es un animal terrible, ¿cierto? Pero el chacal anda en grupo. Entonces, sería más fácil tal vez encontrar 300 chacales que encontrar 300 zorras. El caso es que vemos mucha creatividad en Sansón, ¿cierto? Yo no sé cómo se le ocurrió atrapar a esos animales y tomar una antorcha y ponerla dentro de las colas de esos animales, y miren lo que pasa. Y tomó teas, o sea, antorchas, y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Y me parece algo que un muchacho haría, ¿cierto? Con los amigos. Bueno, ¿qué tal esto? Uy, sí, chévere, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa y soltémoslos. Pero qué estrago, ¿cierto? Porque esos terrenos, o esos, ¿cómo se llama? La cosecha estaría ya lista, ¿cierto? Totalmente seca. Como aquí cuando no hay lluvia, todo está totalmente seco, y ahí está la cosecha de ellos allá, y él suelta a estos animales y van y destruyen todo. El 6 dice: y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timoteo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y ¿qué dice la iglesia? La quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Y ahí no se sabe exactamente qué dice o qué significa hirió cadera y muslo, pero lo que podemos intuir es que no fue nada bueno. Ahí, que quizás algunos dicen: no, estaban ahí regados sus cuerpos por lo que él había hecho con ellos, cadera y muslo. Puede ser. Y vemos aquí su venganza, ¿cierto? Yo pienso que cuando vemos la vida de Sansón, fue una vida controlada, dominada por ciertos pecados. Vimos con la debilidad sentimental la lujuria, ¿cierto? Un hombre fuerte dominado por la lujuria. Vemos aquí también un hombre fuerte dominado por la venganza. Cuando le hacen algo que dice: no, yo les voy a pagar doble por eso, por lo que me hicieron. Y nuevamente Dios estaba usándolo, pero eso no podemos disculparlo y decir está bien, ¿no? Porque él era un hombre vengativo. Y como creyentes, si conocemos a Cristo, tenemos que recordar lo que dice la palabra. ¿Y qué dice Dios sobre la venganza? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que dice en varios lugares, Romanos 12, 19, por ejemplo. Pero nosotros no podemos vengarnos nosotros mismos, porque Dios es quien se vengará de todas las cosas, o quien vendrá. Entonces vemos aquí que él fue un hombre dominado por sus emociones, por su deseo de vengarse en este caso, o de agradar a su esposa en vez de agradar a Dios.
nosotros mismos tal vez también tengamos esta debilidad, ¿cierto? Una debilidad emocional. Y eso puede manifestarse de muchas formas. Si alguien nos hizo algo, a veces queremos anotar eso en un pequeño libro, ¿cierto? Y sacar eso después para hacerle algún daño. O quizás tenemos una debilidad porque queremos agradar a los demás más que a Dios. Y como ya hemos dicho, cuando ponemos a otra persona por encima de Dios, esa persona se convierte en un ídolo para nosotros. Porque Dios es el único que merece nuestro corazón totalmente. Él merece nuestra obediencia completa. Pero cuando ponemos a otra persona por encima ya es un ídolo, como hace Sansón con algunas mujeres. Pone su placer por encima de Dios, sus emociones hacia el placer. Ahora, nosotros también podemos tener unas debilidades emocionales, ¿cierto? Y pues yo pensaba en eso esta semana. Tuve un día de mucho desánimo el jueves. Y yo estaba pensando por qué. Porque hay días buenos, hay días malos. Y en esos días, ¿qué pasa? Quizás pasaron dos cosas. Y en mi caso fue más que todo en mi mente. Pasaron dos cosas en mi mente. Y en ese momento uní como 10,000 cosas, otras cosas negativas que han pasado en los últimos 10 años. Y en ese día yo traigo todo a colación en mi mente y empiezo a trabajar eso. Hermanos, eso no es de Dios. Es una debilidad emocional, ¿cierto? Porque cuando estamos sintiendo así, ¿qué debemos hacer? Pues buscar al Señor, ¿cierto? Procesar todo en oración, con su palabra, hablar con un amigo, una amiga, alguien sabio que nos pueda ayudar en ese momento de debilidad. Lo que no debemos hacer es tomar una decisión ahí. O insultar a otra persona porque me siento mal y tengo el derecho de sentirme mal, ¿cierto? No tenemos ese derecho, nunca. Y debemos entonces procesar. Eso a veces tenemos que decirle. Mi esposa me escuchó hablar ese día, le hablé de todo eso, le dije varias cosas y me ayudaron a orar y pensar. Pero tenemos que procesar eso bíblicamente. Con Sansón él nunca lo hizo. Él nunca se sentó con la palabra de Dios en oración para decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este momento? Me siento débil. Esta mujer me es una debilidad. Yo quiero vengarme, Señor. ¿Qué hago con estos filisteos? ¿Cómo lo hago como tú quieres? Porque quizás el Señor lo quería, pero no de esa forma. Vemos en Sansón que su motivación era la venganza personal, no era la gloria de Dios. Entonces nosotros también, cuando pasamos por esas debilidades emocionales, tenemos que procesarlas bíblicamente. Bíblicamente, hermanos. Y también como iglesia, pues gracias al Señor tenemos una iglesia. Si estuviéramos en una isla apartados, solos, pues es muy diferente. Pero con hermanos, tenemos hermanos con los cuales podemos orar. Y gracias al Señor alguien me llamó para preguntar cómo estaba y pude hablar con él. Qué bendición, ¿cierto? Pero tenemos que recordar que hacemos parte de una iglesia. Y contamos con el apoyo en oración y emocional de otros. Vemos a Sansón aquí en todo esto como un hombre fuerte físicamente, pero emocionalmente un inmaduro, un bebé. Él actúa como un bebé, él no sabe controlarse. Y tristemente lo vemos en el 8 al finalizar. ¿Qué dice el 8? Al finalizar dice, habitó en la cueva de la peña de Getán. Ya está viviendo como un animal. Y un comentarista habla de eso también interesante. Él tiene una relación con los animales interesante. Con un león, con unas zorras o chacales. Y vemos aquí que él finaliza esta porción aquí, viviendo como un animal. ¿Por qué? Porque no se controla. Se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por sus pensamientos locos y no se controla como Dios quiere. Ahora, ya hemos llegado al final de la porción de hoy, hermanos, pero ¿qué hacemos con esta prédica?
alguien dijo que lo difícil de Sansón, no sé si lo mencioné antes, pero lo difícil de Sansón es que nos identificamos con él. Quizás no somos fuertes como él, pero tenemos fortalezas. Yo los veo a ustedes y yo veo personas con dones, con potencial, con muchas bendiciones, pero como Sansón, igual nosotros tenemos luchas, debilidades. ¿Qué hacemos con esas debilidades? Si no las trabajamos, ¿qué pasa? Quizás vamos a invalidar el trabajo hecho, las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros por un pecado, por una debilidad. Muchas veces dañamos y deshonramos a nuestro Dios por lo que hemos hecho. Ahora, no quiero dejarlos en ese momento triste, sino que miren el título de la predica, las debilidades del cuerpo. Ahí yo pensaba, si ponemos mayúscula fuerte, ya de quién estaríamos hablando. De Cristo Jesús, ¿cierto? Y cuando pensamos en sus debilidades, ¿cómo fueron? No vemos ninguna debilidad de carácter, ninguna falta de integridad. Lo vemos siempre viviendo de una forma perfecta, honrando al Padre. Él agradó al Padre en todo. Él nunca se dio a ninguna tentación y es nuestro Salvador y Señor. Lo que vemos en él es una debilidad porque él se encarnó, él tomó sobre sí, asumió nuestra naturaleza débil, pero sin pecado. Y quería leerles Isaías 53, 3 al 5. Escuchen esto a la luz de las debilidades de Sansón y las nuestras. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Podríamos leer ahí debilidades también. Molido por nuestros pecados, ya sea la autojustificación, la lujuria, la venganza. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Solamente en él podemos ser curados. Solamente en él podemos vencer las debilidades. Solamente en él podemos ser salvos de nuestro pecado, de la lujuria, la autojustificación, de la venganza, todos estos pecados que tenemos, hermanos. Y yo quiero que meditemos en él, que salgamos aquí no deprimidos por nuestro pecado, más bien animados por quien es nuestro Señor y Salvador. Porque en él vemos su grandeza, vemos su perfección, vemos su amor, vemos su santidad. Y la palabra de Dios dice que cuando creemos en él, Dios nos da esa justicia en los libros de él. Gloria a su nombre. Y él está con nosotros en las luchas, en las debilidades. Él dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana porque tú eres fiel. Y Padre, hemos contemplado a un hombre muy fuerte pero muy débil, Padre. Un hombre que no vivió conforme a tu palabra. Un hombre que se destacaba por sus debilidades notables, Padre. Pero también un hombre que nos recuerda que nosotros somos débiles. Y Padre, en nosotros tenemos las mismas luchas, quizás de otro estilo, Padre, pero son las mismas. Y tú quieres obrar en nosotros, Padre. Queremos orar por aquellos que quizás no han conocido a Cristo todavía, Padre, que escuchan esta prédica, que al pensar en Jesús no tienen una relación con Él, porque no han reconocido su pecado y no han acudido por fe a Él. Padre, oramos que aquellas personas hoy reciben a Cristo, reciben la salvación para recibir la justificación tuya, Padre, y no tener que
tratar de depender de su propia justicia, Padre. Ayúdales, obra en su corazón. Y oramos también, Padre, que tú obres en nosotros poderosamente. Reconocemos ante ti nuestras debilidades, Padre. A veces hay cosas en nuestro corazón y ni siquiera sabemos qué hacer con ellas, porque sentimos una debilidad tan grande, Padre. Un desánimo espiritual quizás, un pecado dominante, Padre. Y oramos que tú uses tu palabra para retarnos, para mostrarnos el camino para vencer ese pecado. Y principalmente es acudir diariamente a tu Hijo Cristo para recibir, Padre, el perdón de los pecados, la limpieza que necesitamos y el poder para seguir adelante. Te damos gracias a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.